La noche cayó sin aviso. El aire, inmóvil, parecía contener una respiración que el mundo entero había olvidado. Nadie lo notó al principio. Un cambio leve en la luz, una vibración sutil en los árboles, un silencio que pesaba más que el ruido. Pero algo, allá arriba, estaba despertando. A las 12 menos un minuto, un resplandor comenzó a formarse detrás de las nubes. No era relámpago ni aurora, era una herida en el cielo. Los relojes se detuvieron por un segundo exacto, como si el tiempo mismo quisiera escuchar. Entonces, una voz, suave, maternal, imposible de olvidar, atravesó el aire y habló a las almas que todavía velaban. Hijos míos, no teman, pero tampoco duerman. El cielo ha decidido hablar. El sonido no provenía de ningún lugar concreto. Se oía dentro del pecho, en los huesos, en la memoria. Algunos corrieron hacia las ventanas. Otros cerraron los ojos y lloraron sin saber por qué. Era Ela. No necesitaba presentarse. El mundo reconoció su ternura y su poder en la misma frase. El 23 de noviembre marcará el límite entre la misericordia y la ceguera. 3 naciones serán tocadas primero, no para castigo, sino para despertar. Después, silencio. Un silencio tan profundo que hasta los perros dejaron de ladrar. En los días que siguieron, los noticieros hablaron de fenómenos atmosféricos inexplicables, de ruidos eléctricos en el cielo. Pero en los corazones humildes, la frase de María ardía como una llama pequeña que no se apaga. Las madres comenzaron a rezar el rosario con una devoción que hacía años no sentían. Los niños preguntaban por qué las estrellas parecían moverse. Y en cada rincón alguien murmuraba la misma fecha, 23 de noviembre. Esa madrugada, en un pequeño santuario olvidado, una mujer anciana encendió una vela. La cera tembló y la llama se curvó hacia el oriente. Ella comprendió sin palabras que el mensaje era verdadero. Había llegado el aviso y con él una promesa. Todavía había esperanza. Durante los días siguientes, los signos se multiplicaron. Un río cambió de color durante horas. En otra región, las aves migraron en dirección contraria. La ciencia buscó explicaciones, pero la gente simple solo decía, María está llorando otra vez. Y lloraba, sí. En la imagen de una pequeña capilla junto al mar, gotas brillantes descendieron de los ojos de la Virgen. Los testigos, incrédulos, tocaron el cristal. Era agua salada. Nadie pudo negar lo que vio. Mis lágrimas no son castigo, susurró la voz esa noche, son advertencia y amor. Quien las entienda sabrá proteger a los suyos. El mensaje se extendió como un eco. Hombres que nunca habían rezado comenzaron a mirar al cielo antes de dormir. Mujeres encendían velas frente a la ventana, temerosas y serenas al mismo tiempo. Todos esperaban una segunda señal, algo que confirmara lo imposible. Y llegó. El 19 de noviembre, una luna extraña apareció, no roja, no blanca, sino con un halo dorado que pulsaba como un corazón. Los astrónomos callaron, los creyentes lloraron. Y en el silencio posterior, la voz volvió a hablar, más cercana, casi respirando entre las sombras. El 23 de noviembre será noche de decisión. Muchos no escucharán hasta que el cielo hable con fuerza. Pero tú, que oyes ahora, prepara tu alma. 3 países serán puestos a prueba y su fe será luz o tiniebla para las demás naciones. Las palabras no traían miedo, sino una mezcla extraña de paz y temblor. Nadie sabía cuáles eran esos países y sin embargo todos se sintieron señalados. En las montañas, un pastor vio resplandecer una cruz luminosa entre las nubes. En la ciudad, una enfermera despertó con una melodía celestial que repetía una sola palabra: vuelve. En una playa del sur, las olas dibujaron en la arena una forma que muchos reconocieron como un manto extendido. Todo apuntaba a una sola verdad: María estaba presente. A medida que la fecha se acercaba, los relojes parecían andar más despacio.
Los días se volvían densos, como si el aire guardara secretos. Los templos se llenaron, las campanas repicaban sin razón aparente, y los más sensibles sentían un escalofrío cada vez que el sol se ocultaba. «El cielo no busca atemorizar», dijo la voz por última vez esa semana. «Solo desea que amen. Pero donde no haya amor, la tierra temblará para recordarlo». Nadie supo si era advertencia o promesa. Lo único cierto era que el mundo ya no dormía igual. El 23 se acercaba. Esa noche el cielo no respiraba. El aire tenía un peso extraño, como si el mundo entero supiera que algo estaba por pronunciarse. Las campanas de un pueblo lejano sonaron sin que nadie las tocara, y en el horizonte una luz comenzó a formarse, suave al principio, pero imposible de ignorar. Era una claridad viva, pulsante, que no provenía del sol ni de la luna. Los ojos que la miraban quedaban humedecidos sin entender por qué. Y entonces, dentro de ese silencio que dolía, una voz materna descendió sobre la tierra. «Hijos míos, el tiempo ya no espera. El día se acerca y con él el gran aviso. El 23 de noviembre el cielo hablará y 3 naciones escucharán antes que las demás. No es castigo, es llamado. No es fin, es comienzo». El mensaje recorrió el aire como un soplo invisible. Quienes dormían sintieron un estremecimiento. Los ancianos despertaron llorando sin saber la causa. En un hospital, una enfermera vio que el reloj se detenía justo a medianoche y una flor blanca se abría sola en la ventana. La noticia no salió en los medios, pero el rumor sí. En cada casa se empezó a repetir la fecha como una oración, 23 de noviembre. Los días siguientes se volvieron distintos. Las aves cambiaron su ruta. El viento traía un murmullo que no era viento. En los templos, el incienso se elevaba más lento, como si algo sagrado estuviera observando desde lo alto. María no hablaba aún, pero su presencia se sentía en cada respiro, en cada mirada dirigida al cielo. Un niño dijo haberla visto sobre el mar, con el manto extendido y lágrimas que caían al agua. Otro niño, a miles de kilómetros, describió el mismo rostro. Los sacerdotes dudaron, los científicos se burlaron, pero el pueblo sencillo comprendió. Era un aviso, y la misericordia todavía estaba abierta. Cada noche la voz regresaba, no con palabras humanas, sino con sentimientos que traspasaban el pecho. No teman, decía, pero despierten. Hay 3 países bajo la mirada del cielo. Sus tierras serán sacudidas para que el mundo despierte, y si oran, el dolor se convertirá en luz. El 20 de noviembre, una señal estremeció el cielo entero. Una línea de fuego cruzó la atmósfera en silencio absoluto, y durante 3 minutos la noche se volvió día. Muchos cayeron de rodillas, otros sintieron culpa. Algunos sintieron una paz que jamás habían conocido. Las lágrimas corrían sin control, porque era como si una madre invisible acariciara los rostros de sus hijos perdidos. María hablaba al corazón, no al oído. Decía que el hombre había llenado la tierra de ruido y orgullo y que su voz debía escucharse una vez más antes de que el tiempo se cerrara. Pedía oración, pedía amor, pedía silencio. Prometía que quien escuchara ese llamado no tendría miedo cuando el cielo se abriera. El aire se volvió más pesado al caer la tarde del 21. Las calles parecían vacías. Algunos sentían dolor físico, otros una energía profunda que los empujaba a mirar al cielo. Nadie podía explicarlo. En las montañas, las rocas vibraban como si contuvieran un canto antiguo. En las ciudades, los relojes electrónicos mostraban cifras imposibles. Todo indicaba que algo sobrenatural estaba acercándose, invisible pero real. Esa noche, la Virgen se manifestó otra vez. Su voz era un suspiro que tocaba las almas con ternura y urgencia. «No he venido a destruir», dijo. «He venido a advertir. El cielo no callará más». El 23
Será el día en que cada corazón sabrá en qué lado se encuentra. No teman si las luces se apagan. Teman si su fe no brilla. La humanidad entera estaba siendo observada. Los ancianos rezaban, los jóvenes buscaban señales en sus teléfonos, las familias se reunían como en los tiempos antiguos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo grande iba a ocurrir. El aire olía distinto, mezclando incienso y electricidad. Y en medio de esa espera, en un pequeño pueblo del norte, un sacerdote recibió una visión. Vio 3 llamas suspendidas sobre un mapa, una al oeste, otra al centro, otra al sur. Cada una ardía con una intensidad diferente. Las 3 se unieron en un punto de luz que ascendió al cielo, y en ese instante la voz volvió a hablar dentro de su corazón. 3 países, 3 pruebas, una sola esperanza. El sacerdote cayó de rodillas, comprendiendo que el mensaje no era solo para él, sino para todos. Se levantó con las manos temblorosas y escribió una carta. El aviso no puede ser detenido, pero puede ser entendido. Si rezamos, el fuego purificará sin destruir. Si callamos, la oscuridad avanzará. Mientras tanto, en otros lugares del mundo, las mismas palabras eran escuchadas por personas que nunca se habían visto entre sí. María estaba tejiendo su red invisible de oración, uniendo corazones dispersos en un mismo propósito. Cada rosario encendido era una chispa contra la sombra. Cada lágrima ofrecida, una semilla de protección. El 22 amaneció con un sol pálido. Nadie hablaba fuerte, como si el ruido pudiera quebrar el aire. Los relojes marcaban las horas con lentitud insoportable. En las iglesias, las velas ardían sin consumirse. Los niños preguntaban por qué la Virgen lloraba, y las madres respondían que cuando una madre llora es porque ama demasiado. El cielo se oscureció antes del anochecer. No era tormenta ni eclipse, era el preludio. La brisa se detuvo, los animales se escondieron y una paz inmensa cayó sobre la tierra, una paz que no era de este mundo. En ese instante, María habló una vez más. El aviso ha comenzado. Quien tenga fe, verá la luz. Quien no crea, sentirá el temblor. Y el corazón del mundo empezó a latir más fuerte. Nadie podía detener lo que ya estaba escrito en el cielo. La humanidad entera contenía la respiración, esperando el amanecer del 23 de noviembre. La noche del 22 de noviembre se volvió irreal. El aire estaba espeso, cargado de electricidad, y un temblor suave recorría los objetos como si el mundo respirara con miedo. Los relojes se detuvieron por un instante que nadie pudo medir. Entonces, una campana sonó a lo lejos, pero ninguna mano humana la había tocado. Fue el primer signo del aviso. Una voz emergió en medio de ese silencio imposible. Era dulce y poderosa al mismo tiempo, inconfundible. Era la voz de María. Hijitos míos, ya no queda tiempo. Este aviso no es para atemorizar, sino para despertar. El cielo se inclina sobre la tierra porque la oscuridad ha avanzado más de lo que imaginan. El 23 de noviembre será el día en que muchos ojos verán lo que negaron. Las palabras no se escuchaban con los oídos, se sentían. Entraban como luz en los corazones y los llenaban de un temblor que era mitad miedo, mitad esperanza. La gente comenzó a salir de sus casas mirando el cielo que vibraba con una claridad sobrenatural. Algunos caían de rodillas, otros lloraban. Nadie podía explicar lo que sucedía, pero todos sabían que algo sagrado estaba ocurriendo. En un monasterio remoto, los monjes rezaban en silencio cuando las velas se apagaron solas. La oscuridad los envolvió, pero una luz azulada brotó del crucifijo. La figura de la Virgen se delineó en el aire, llorando. Hay 3 naciones que serán tocadas primero, dijo, no para ser destruidas, sino para ser purificadas. Ellas serán el espejo donde el mundo verá su reflejo.
A esa misma hora, a miles de kilómetros, una mujer humilde despertó sobresaltada. En su habitación, una brisa suave movía las cortinas y un perfume de rosas llenaba el aire. Una voz le susurró: «Reza por los que aún no creen. El cielo los ama, pero el tiempo se acaba». El mundo entero empezó a sentirse pequeño ante el peso del misterio. Los noticieros hablaban de auroras que cruzaban el cielo en lugares donde jamás se habían visto. Los animales se comportaban de forma extraña y en los templos el silencio se volvía denso, como si las paredes escucharan. María seguía hablando en los corazones: «No teman por el fuego que viene, teman por los corazones que no aman». El aviso es mi último llamado antes del gran cambio. 3 países serán testigos y a través de ellos la humanidad comprenderá que el cielo aún gobierna. La tensión era insoportable. La humanidad estaba entre la fe y la duda. En los pueblos se organizaban vigilias, en las ciudades la gente rezaba frente a pantallas. La ciencia guardó silencio. Nadie podía negar que algo desconocido se aproximaba. Al caer la medianoche, una lluvia de luz cubrió la tierra. Las estrellas titilaron con fuerza y un murmullo recorrió los campos, los mares y las montañas. Era un sonido vivo, como una oración pronunciada por la creación entera. Y en el corazón de cada ser humano resonó una certeza: la Virgen estaba presente. «Mi voz se escuchará en todos los rincones», dijo. «El 23 no será fin, será revelación. Los que amen sentirán paz en medio del temblor. Los que ignoren mi voz conocerán el peso del silencio». En un instante, las luces de las ciudades comenzaron a titilar. Algunos pensaron que era un apagón, pero no lo era. Era el preludio. La electricidad del mundo cedía ante la energía del cielo. La noche del aviso había comenzado y ningún ser humano volvería a ser el mismo. La madrugada del 23 de noviembre comenzó sin sonido alguno. El viento se había detenido, los relojes marcaban la misma hora una y otra vez, y hasta los animales permanecían quietos, mirando hacia un punto invisible del horizonte. Nadie sabía qué esperaba exactamente, pero todos lo sentían. Algo inmenso, algo que venía del cielo, estaba a punto de manifestarse. En los templos, las velas ardían sin consumirse. Los fieles rezaban con el rosario entre los dedos, mientras el aire se volvía más espeso, como si el mundo entero contuviera la respiración. En una pequeña iglesia de montaña, el sacerdote sintió que el suelo vibraba levemente bajo sus pies. Corrió hacia la puerta y al mirar el cielo, vio una línea de luz que cruzaba el firmamento con una lentitud casi sagrada. No era cometa ni estrella fugaz. Era un trazo de fuego que dejaba un eco dorado en el aire. En ese instante, la voz regresó. No provenía de ningún altavoz ni del interior de una mente humana. Era más profunda, más real. Era María hablándole al alma del mundo. «Hijos míos, el día ha llegado. He intercedido hasta el último segundo y el Padre me ha permitido tocar la tierra con mi voz. No teman, pero tampoco cierren los ojos. Hay 3 países que esta noche serán probados. En sus tierras el cielo dejará una señal para que la humanidad despierte». Las palabras se derramaban como luz sobre las casas, los ríos, los campos. Muchos no entendieron su idioma, pero comprendieron el mensaje. Era universal, trascendía las lenguas. Era la voz de una madre que sufre por sus hijos. En los noticieros, los presentadores tartamudeaban, intentando explicar los fenómenos. Las brújulas giraban sin control. Los aviones reportaban luces desconocidas. Y las cámaras de seguridad captaban resplandores en el cielo que no provenían de ninguna fuente conocida. Pero lo más extraño era el sentimiento colectivo, una mezcla de temor y esperanza que recorría los cuerpos como una corriente invisible. En un barrio humilde, una mujer miraba al cielo abrazando a sus hijos. No sabía rezar, pero sus lágrimas hablaban por ella. «Madre, si estás ahí, protégelos», dijo.
En ese momento, una brisa cálida entró por la ventana y el más pequeño de los niños sonrió dormido. «No tengas miedo, mamá. La señora está aquí». En los montes del sur, un anciano campesino vio cómo la niebla formaba una figura femenina con un manto brillante. La imagen permaneció inmóvil durante varios segundos y luego se desvaneció en el aire. El hombre cayó de rodillas y repitió las palabras que escuchó dentro de su pecho. Dios no ha olvidado a la tierra. Mientras tanto, la fecha seguía avanzando. Era ya el 23 de noviembre y la medianoche estaba cada vez más cerca. La tensión crecía en el ambiente. Los aparatos electrónicos comenzaban a fallar, las luces parpadeaban y un zumbido profundo resonaba en el aire, como si los cielos se abrieran lentamente. «Este es el día que fue anunciado desde hace tiempo», susurró la voz. «No miren el miedo, miren la luz. El aviso no es castigo, es misericordia, pero para comprenderlo, el corazón debe limpiarse». Hubo un destello tan fuerte que las sombras desaparecieron por un instante. Todo se cubrió de blanco. Muchos pensaron que era el fin, pero el resplandor no trajo destrucción, sino una calma inmensa, casi sobrenatural. Quienes estaban de rodillas sintieron un calor en el pecho, una presencia que los envolvía con ternura. Era la Virgen, caminando entre las almas que todavía creían. «El cielo me permite hablarles una vez más», dijo. «Las lágrimas que he derramado sobre la tierra no son en vano. Cada una es una semilla de perdón, pero los hombres han olvidado amar. Por eso el cielo se abrirá, para que el amor vuelva a ser el centro». En las costas, el mar retrocedió unos metros dejando el fondo al descubierto, y luego volvió suavemente, como si obedeciera una orden divina. En las montañas, los árboles se inclinaron con un crujido y las hojas se elevaron sin viento alguno. Todo respondía a un mismo pulso, a una misma energía invisible que descendía desde las alturas. Los creyentes lloraban, los incrédulos temblaban. Nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. Las lágrimas de María, invisibles al ojo físico, caían sobre la humanidad como gotas de fuego que purificaban sin quemar. Cada una tocaba un alma distinta, despertando recuerdos olvidados, promesas rotas, fe dormida. «El cielo no se cierra esta noche», dijo la voz. «Se abre para que los hombres vean quién los ama verdaderamente. Pero recuerden, el amor sin arrepentimiento es vacío. Vuelvan a Dios. Vuelvan ahora». El resplandor fue desapareciendo lentamente, dejando tras de sí un silencio que pesaba sobre la tierra. La gente salió de sus casas mirando al cielo, buscando una respuesta. Lo que vieron fue una nube con forma de manto extendido sobre el continente, y por debajo una luz que se movía de norte a sur, iluminando 3 regiones distintas antes de perderse en el horizonte. Nadie entendió su significado todavía, pero algo les decía que aquella luz, esa que tocó 3 tierras y luego se elevó, no era el fin, sino el inicio del mayor mensaje que el mundo recibiría. Y mientras el amanecer del 23 de noviembre empezaba a teñir el cielo, la voz de María susurró una última vez antes de desvanecerse entre los vientos: «Donde la fe resista, la tierra florecerá. Donde el amor despierte, mi manto cubrirá. El aviso ha sido dado». La aurora del 23 de noviembre se levantó con una luz diferente. No era la claridad habitual del amanecer. Era un resplandor que parecía nacer desde dentro del cielo. El sol no había salido aún, pero todo el horizonte tenía un brillo dorado, como si la noche se resistiera a marcharse. Los pájaros no cantaban, los relojes no marcaban bien las horas, y por unos segundos el mundo entero pareció detenerse. En las calles la gente caminaba en silencio. Nadie sabía qué esperar, pero todos sentían que algo sagrado había descendido durante la noche. Algunos recordaban las palabras escuchadas en sueños,
Otros miraban el cielo buscando aquella luz que se había movido de norte a sur. Los más sensibles lloraban sin saber por qué. Era la presencia de María aún flotando en el aire. Una mujer en Bogotá, al abrir su ventana, vio 3 palomas blancas volando en círculo y luego perdiéndose hacia el oeste. En el mismo momento, en un barrio de Ciudad de México, un anciano se arrodilló al sentir un perfume de rosas tan intenso que llenó su habitación. A miles de kilómetros, en una iglesia de Buenos Aires, las campanas comenzaron a sonar solas, sin que nadie las tocara. Todo ocurría al mismo tiempo. Ninguna explicación humana podía unir esos hechos, pero el cielo sí. El mensaje se expandía silenciosamente. María estaba hablando a través de los signos. No usaba palabras, sino gestos de la naturaleza. He tocado la tierra, susurró en el corazón de los fieles. He llorado sobre 3 naciones, y mis lágrimas serán luz para los que se arrepientan. Los templos se llenaron. Gente que hacía años no rezaba encendía velas, pedía perdón, abrazaba desconocidos. Los sacerdotes confesaban sin descanso. Los niños preguntaban si el cielo se había abierto de verdad. El miedo no era el mismo miedo de los hombres. Era un temblor del alma que sabía que lo eterno estaba cerca. En el norte, el cielo comenzó a tomar un tono rojo suave. En el sur, una neblina azul cubría las montañas. En el centro, una lluvia de partículas brillantes descendía como polvo de oro. 3 señales distintas en 3 puntos del continente. Nadie aún comprendía, pero el mensaje seguía vivo. Esa tarde, la voz volvió a escucharse. No a través de los oídos, sino dentro del silencio. El mundo piensa que el poder está en las manos de los hombres, pero la verdad desciende del cielo. He advertido por amor. No teman al dolor que purifica, teman al corazón que no siente. Las palabras resonaban con una fuerza que traspasaba los muros. Quienes las oían sentían un calor profundo, una mezcla de consuelo y urgencia. Algunos caían de rodillas, otros simplemente lloraban. María no pedía nada imposible, solo oración, fe y un cambio real del corazón. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía nuevamente, las luces de varias ciudades comenzaron a fallar. No fue un apagón completo, sino un parpadeo constante, como si la energía misma temblara. En esos segundos de penumbra, muchos juraron haber visto figuras luminosas cruzando el aire, moviéndose entre las sombras con suavidad. Otros escucharon un canto, un sonido lejano que no tenía origen, una melodía tan dulce que hizo arrodillarse incluso a los más incrédulos. En medio de ese ambiente, María habló por última vez ese día. El aviso está en marcha. El cielo no se detendrá hasta que el hombre despierte. 3 países llevarán la luz primero, porque sus lágrimas serán semilla de esperanza. Pero antes del amanecer del 24, el mundo entero sabrá que yo estuve entre ustedes. Las palabras se esparcieron como un eco. Los niños soñaron con una mujer vestida de azul que extendía sus brazos. Los ancianos sintieron que su corazón se aliviaba. Las madres rezaron mirando las estrellas y los hombres que no creían comenzaron a mirar al cielo con respeto. En la medianoche, el viento sopló con fuerza y las nubes se abrieron en 3 direcciones. Una misma luz salió de cada una. Subió, se unió en un punto alto del cielo y luego descendió lentamente sobre el continente. Quienes la vieron no pudieron describirla. No era fuego ni relámpago. Era algo que se sentía como amor puro, como una caricia celestial. La tierra vibró, no con destrucción, sino con vida. Los animales se levantaron, las plantas parecieron enderezarse y el aire olía a lluvia y flores. Fue un instante, pero bastó para que miles entendieran. El mensaje era verdadero. Cuando la calma regresó, el cielo permaneció con un brillo suave, como si alguien lo hubiera dejado encendido.
Nadie quiso dormir. Las familias se reunieron, los desconocidos se abrazaron en las calles y en los templos se escuchaban oraciones mezcladas con lágrimas. María había tocado la tierra y su aviso no podía ser ignorado. El amanecer siguiente no trajo ruido de tráfico ni voces fuertes, solo el murmullo de quienes decían que habían sentido algo divino pasar por ellos. Y en el fondo de cada alma quedaba la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué pasará ahora que el cielo habló? El amanecer del 24 de noviembre parecía contener un secreto. El cielo tenía una claridad extraña, como si todavía guardara el resplandor de la noche anterior. La gente despertaba con los ojos húmedos, con la sensación de haber soñado algo que no podían recordar. En todas partes se respiraba una calma que no era normal. Las campanas de las iglesias repicaban más lentas, los pájaros volaban en círculos, y en los templos las velas seguían ardiendo desde la madrugada sin haberse consumido. El mundo había sentido el paso de lo divino, pero nadie sabía todavía el propósito completo del aviso. Algunos creían que lo peor había pasado. Otros sabían en su interior que el verdadero mensaje aún no se había revelado. A esa hora, mientras el sol ascendía sobre las montañas, María volvió a hablar. Su voz no venía del cielo visible, sino desde el centro del alma humana. Era como si el aire respirara con palabras. El cielo ha visitado la tierra, pero el corazón del hombre sigue dividido. Aún queda una parte del aviso que debe cumplirse. Los 3 países que han sido marcados con mi luz recibirán la prueba más grande, la de su fe. En las noticias, los periodistas intentaban comprender los extraños fenómenos ocurridos durante la noche. Nadie se atrevía a llamarlos milagros, pero tampoco podían negarlos. Había registros de luces que descendieron en forma de cruz, fotografías de auroras que dibujaban un manto azul en el cielo y testimonios de miles de personas que afirmaban haber sentido una presencia maternal cubriéndolo todo. Mientras el mundo discutía, los humildes rezaban. En pueblos pequeños y ciudades grandes se formaban cadenas de oración espontáneas. Las personas se reunían en plazas, encendían velas, compartían pan y silencio. Nadie dirigía nada. Era como si un mismo impulso los moviera a todos. Era el llamado de María que no necesitaba ruido para hacerse escuchar. Los que aman no deben tener miedo, susurró ella. Pero los que han cerrado el corazón deben abrirlo ahora. Este aviso no ha terminado. Su sentido será comprendido cuando la fe se ponga a prueba. A medida que el día avanzaba, el clima comenzó a cambiar de forma repentina. El cielo se cubrió de nubes negras en regiones donde nunca llovía, y en otras partes el sol brillaba con una intensidad inusual. No había equilibrio, como si la tierra misma respondiera a una fuerza superior. Los científicos miraban los satélites sin comprender nada. Los fieles, en cambio, miraban hacia el cielo y decían en voz baja: «María está hablando». En una capilla humilde, una joven llamada Elena sintió una presencia detrás de ella mientras rezaba. Giró lentamente y vio una figura luminosa que no proyectaba sombra. No sintió miedo, solo una ternura profunda que la hizo caer de rodillas. «Diles que oren», dijo la voz. «Diles que no se distraigan con lo que el mundo mostrará. Las señales más grandes no estarán en los cielos, sino en los corazones». La joven lloró sin comprender del todo. Afuera, un grupo de personas observaba el cielo. Las nubes formaban un círculo perfecto como una corona. Nadie podía explicar aquello. Todo parecía guiado por una mano invisible. Esa misma tarde, mientras el sol descendía, el mar comenzó a agitarse con violencia inusual. Las olas se alzaban y caían sin viento alguno. Los pescadores dejaron sus redes, mirando con temor y respeto. En la orilla, un anciano rezaba en silencio con un rosario entre las manos. Dijo que el mar estaba respondiendo al llamado del cielo.
que la tierra entera estaba orando. Al anochecer, el cielo se tiñó de un tono violeta profundo. En ese momento, María habló una vez más, pero esta vez su voz se sintió más cercana, más humana, como si caminara entre los hombres. El corazón del mundo está enfermo de soberbia. He venido a curarlo, no con fuego, sino con verdad. Pero para que haya sanación, debe haber lágrimas. Y esas lágrimas caerán sobre 3 tierras. No para destruirlas, sino para limpiarlas. El aire vibró con sus palabras. Muchos sintieron un calor intenso en el pecho, otros escucharon susurros como cantos lejanos. Era el preludio del siguiente paso del aviso. La prueba no había terminado, y el cielo seguía observando. El 24 de noviembre se apagó lentamente, y la oscuridad de la noche volvió a extenderse sobre la tierra. Nadie dormía tranquilo. Todos esperaban una nueva señal. La voz de María había prometido que las 3 tierras elegidas serían las primeras en comprender lo que el cielo deseaba mostrar al mundo. Y aunque aún no se sabían sus nombres, algo en el aire indicaba que la revelación se acercaba. La noche siguiente llegó con un silencio aún más denso. El viento no soplaba, las hojas no se movían y hasta los ríos parecían haber detenido su curso. El mundo entero estaba quieto, como si aguardara una respuesta. Desde el cielo, una luz se encendió poco a poco, primero débil, luego más intensa, hasta cubrir el horizonte. No era una aurora ni una tormenta eléctrica, era un resplandor dorado que palpitaba como un corazón. Los que permanecían en oración sintieron que el aire se volvía tibio y que una presencia descendía lentamente. Los relojes marcaron la medianoche y una voz suave, pero llena de autoridad, habló de nuevo. El aviso continúa. No crean que terminó. Aún hay corazones que no han comprendido. Las lágrimas que he derramado caerán sobre 3 tierras amadas, y a través de ellas, el mundo entero sabrá que el amor todavía gobierna. En ese instante, un temblor leve recorrió la tierra. No era un terremoto, era como una respiración profunda proveniente del suelo. Las personas miraban a su alrededor, confundidas, y al levantar la vista notaban que las estrellas titilaban de un modo diferente, formando líneas que se cruzaban en el cielo. María hablaba en medio de esa luz. No teman al temblor, teman a la ceguera. La fe será el puente que los mantendrá de pie. Las naciones que llorarán primero no serán abandonadas, serán mi espejo. En ellas el mundo verá su reflejo. En una aldea, una anciana cayó de rodillas y exclamó que veía la sombra del manto de la Virgen extendiéndose sobre el continente. Los que la rodeaban levantaron la vista y vieron una figura luminosa cubrir el firmamento, como si un velo celeste abrazara la tierra. La multitud comenzó a rezar en voz alta y el cielo respondió con un resplandor que encendió los corazones. Mientras tanto, en las grandes ciudades, los aparatos electrónicos fallaban, los semáforos se apagaban y los teléfonos dejaban de funcionar. Era como si una fuerza invisible hubiera suspendido la tecnología humana para que solo el silencio hablara. En ese silencio, muchos escucharon la misma frase dentro del pecho: aún hay tiempo, pero el tiempo es corto. Los científicos hablaban de anomalías magnéticas, pero nadie podía explicar por qué en los hospitales las máquinas detenidas volvían a encenderse justo cuando alguien comenzaba a rezar. Los creyentes comprendían. El cielo estaba actuando, no para destruir, sino para recordar. Esa madrugada, en un monasterio aislado, un monje escribió una frase en su cuaderno sin saber por qué: 3 lágrimas caerán, y donde toquen, brotará nueva vida. No entendía el sentido, pero sabía que no venía de su pensamiento. A medida que las horas pasaban, la sensación de espera se hacía más fuerte. El aire parecía contener miles de oraciones, todas dirigidas hacia lo alto.
En los templos, el incienso subía en espirales y muchos juraron ver figuras luminosas moviéndose entre las columnas. No había miedo, sino una mezcla de asombro y compasión. María continuaba hablando, no a través de palabras, sino de signos. Las nubes formaban corazones que se deshacían lentamente. Las flores brotaban fuera de temporada y en algunos lugares se escuchaban coros invisibles cantando melodías que nadie conocía. Todo tenía el mismo mensaje. El cielo estaba tocando la tierra. «Cada lágrima mía», dijo la voz, «es un llamado. He llorado sobre 3 tierras queridas. Ellas serán luz en la oscuridad, pero también espejo del dolor humano. A través de su fe, las demás naciones verán lo que deben cambiar». Los corazones se estremecían. En las costas, el mar comenzó a brillar con reflejos plateados. En las montañas, una neblina suave envolvía los caminos. En las ciudades, los niños despertaban llorando, diciendo que una mujer los había abrazado en sueños y les había pedido rezar por el mundo. Nada de eso aparecía en las noticias, pero las personas sentían que algo invisible las unía. Un rumor silencioso recorría el continente. Nadie sabía aún qué naciones serían las primeras en recibir el toque del cielo, pero todos presintieron que la hora estaba cerca. El día amaneció claro, pero el sol tenía un resplandor distinto, más blanco, más puro. Las aves volaban en dirección contraria, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Era la antesala del misterio. Y mientras los hombres intentaban comprender lo que ocurría, la voz de María se escuchó una vez más. «Las lágrimas han sido derramadas. Donde el amor sea mayor que el miedo, la luz prevalecerá. No esperen señales de destrucción, porque el aviso no busca arrasar, sino despertar. Pero cuando la fe tiemble, el cielo volverá a hablar». Las palabras se disolvieron en el aire. El mundo quedó en silencio otra vez, pero ya nada era igual. En los corazones de millones de personas ardía una certeza. El cielo había abierto sus ojos, y el nombre de las 3 tierras tocadas por el amor de María pronto sería revelado. La madrugada del 25 de noviembre amaneció sin cantos, sin viento, sin risas. Las calles estaban cubiertas de una luz grisácea que parecía venir de ninguna parte. Las personas caminaban despacio, con los ojos fijos en el cielo, temiendo que el silencio se rompiera de nuevo con aquella voz que en el fondo deseaban volver a oír. El aire olía a incienso, a tierra y a agua reciente. Nadie hablaba fuerte, todos sabían que algo seguía latiendo en lo invisible. En las iglesias, los sacerdotes celebraban misas sin música. Solo se escuchaba el murmullo de las oraciones. En un rincón, una anciana lloraba mientras repetía el rosario. Decía que había soñado con una mujer vestida de luz que le decía: «El cielo está mirando hacia abajo y aún falta el último llamado». En los noticieros, las imágenes mostraban fenómenos inexplicables. Una luz que descendía sobre el mar, una sombra que cubría montañas y desaparecía, un resplandor que dibujaba una cruz sobre los campos. Algunos lo llamaban coincidencia, otros señal. Pero para quienes habían sentido la voz de María, era el aviso que seguía vivo. A media tarde, el sol se ocultó antes de tiempo. Una oscuridad repentina envolvió los pueblos y el miedo regresó, pero no como terror, sino como reverencia. Las personas se miraban entre sí, esperando que alguien explicara lo que ocurría. Entonces, un soplo tibio recorrió el aire. Las lámparas se apagaron y una luz blanca comenzó a brillar desde los ojos de las imágenes de la Virgen en todas partes. La gente cayó de rodillas. No era una visión colectiva, era presencia pura. María estaba ahí, invisible, pero más real que nunca. «Hijos míos, todavía no he terminado de hablar», dijo su voz. «El cielo observa cómo los hombres deciden. 3 tierras serán tocadas primero, no por castigo, sino por gracia.
Ellas mostrarán al mundo lo que significa creer en medio del temblor. El suelo vibró una sola vez, profunda pero suavemente. Las campanas de las iglesias repicaron solas. Nadie sabía si era terremoto o milagro, pero todos sintieron paz. El aire se llenó de perfume de flores y en medio de ese aroma, María siguió hablando. El aviso que comenzó en la noche no se detendrá hasta que el amor sea más fuerte que el miedo. No esperen destrucción, esperen conversión. Cada lágrima mía ha caído en un lugar elegido y en esos lugares nacerá nueva luz. En un convento, una monja tuvo una visión. Vio 3 columnas de fuego descendiendo del cielo, cada una cayendo en una tierra diferente. No quemaban, iluminaban. En cada columna había un rostro, y detrás de los rostros, un corazón que brillaba con la intensidad del sol. La mujer escribió lo que escuchó dentro de sí. México, Colombia y Argentina serán las llamas que encenderán la fe del continente. Pero no mostró lo escrito a nadie. Solo lo guardó en silencio, sabiendo que el momento de revelarlo aún no había llegado. Esa noche, el viento comenzó a soplar de forma extraña. No era brisa, era un canto. Venía del norte, cruzaba el continente y desaparecía en el sur. Quienes lo escucharon decían que eran coros, voces sin cuerpo, como si el cielo estuviera rezando junto a los hombres. La gente salió a las calles con velas, levantando las manos hacia el cielo. Las lágrimas caían y el miedo se disolvía. Cada corazón que ora es una llama, dijo María. No se apaguen cuando llegue la prueba. Los 3 países elegidos sentirán mi presencia con fuerza. Serán señal para los demás. No teman, porque de su dolor brotará esperanza para todos. El mensaje recorrió el aire sin que nadie lo oyera con los oídos. Lo sentían los niños, lo comprendían los ancianos, lo intuían las madres. No había ruido ni luz artificial, solo la certeza de que algo santo estaba tocando la tierra. A medianoche, un destello cruzó el cielo y se multiplicó en 3 direcciones. Nadie supo si era una estrella o una lágrima. El cielo se abrió como un manto extendido y una claridad inmensa cubrió el continente. La gente se abrazaba sin conocerse, rezaban en voz alta, pedían perdón. Era el momento más silencioso y al mismo tiempo el más vivo de la historia. Y cuando el resplandor comenzó a desvanecerse, la voz de María volvió a pronunciarse, más tierna y firme que nunca. Ya saben que el amor del cielo no ha desaparecido. Pronto entenderán todo. No teman por la oscuridad que vendrá, porque donde mi manto se extienda, la noche no tendrá poder. Sigan orando, sigan amando, sigan esperando. El mundo se quedó quieto de nuevo, con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. La fecha, que comenzó con misterio, aún no había terminado su propósito. El aviso seguía abierto y el cielo vigilando. El 26 de noviembre amaneció con un silencio nuevo, un silencio que no dolía, pero tampoco era paz. Era el respiro después del estremecimiento. Las calles parecían más limpias, los rostros más suaves, los niños más atentos. Nadie sabía explicar qué había pasado realmente, pero todos lo recordaban como si el cielo hubiera tocado la tierra con un dedo invisible. Los periódicos hablaban de auroras, de descargas electromagnéticas, de fenómenos atmosféricos sin precedentes. Pero en los templos y en los hogares se hablaba de otra cosa, del amor que se había sentido, del calor en el pecho, de las lágrimas que cayeron sin tristeza. La ciencia no podía medir aquello, porque no era materia, era espíritu. María seguía presente. Su voz, ya no audible, se sentía en las cosas pequeñas, en la brisa que movía las cortinas, en el brillo distinto del agua, en los ojos de los que rezaban sin saber por qué. En un hospital, una enferma terminal despertó sin dolor. En una prisión, los reclusos se arrodillaron espontáneamente y comenzaron a cantar el Ave María. En una escuela, los niños pidieron rezar antes de empezar la clase.
Algo invisible los unía, un hilo de fe que tejía el continente entero. A media tarde, el cielo volvió a cubrirse de nubes. Esta vez no había temor. Era como si el cielo mismo quisiera descansar. Pero dentro de esa calma, un pequeño grupo de personas en distintas partes del mundo volvió a escuchar la voz. Era apenas un susurro, pero claro, no se distraigan. El aviso no ha concluido. El corazón de los hombres será probado una vez más. 3 naciones llevan en sus hombros la misión de sostener la fe. A través de ellas, el mundo sabrá lo que significa amar cuando todo tiembla. En una capilla junto al mar, un pescador dejó su red y cayó de rodillas. En su mente, una imagen se formó. 3 gotas de luz cayendo sobre un mapa. Una al norte, una al centro, una al sur. Comprendió sin palabras que eran las mismas tierras tocadas por el manto de María. Esa noche, mientras el mundo dormía, comenzaron a suceder cosas pequeñas, pero intensas. En el norte, las campanas repicaron sin manos humanas. En el centro, las aguas de un río brillaron como si tuvieran dentro un reflejo de luna viva. En el sur, una cruz luminosa apareció sobre una montaña y permaneció allí durante minutos antes de desvanecerse. Las cámaras captaron parte del fenómeno, pero las grabaciones se perdieron misteriosamente al amanecer. En el silencio de esa madrugada, María habló de nuevo. He pedido al Padre más tiempo para ustedes, y se me ha concedido. Pero ese tiempo es breve. Los hombres deben decidir entre el orgullo y la compasión, entre la vanidad y la fe. Las lágrimas que cayeron sobre 3 tierras no fueron de castigo, fueron de purificación. Lo que nacerá después de ellas será nuevo, si ustedes lo permiten. Los rezos se multiplicaron, muchos regresaron a los templos. Los sacerdotes decían que era como si el alma del continente se hubiera despertado. En cada rincón del mundo había alguien mirando hacia el oeste, esperando ver el manto otra vez. Algunos testigos afirmaron que, en sueños, María se les aparecía llorando, pero sus lágrimas eran de luz, y cada lágrima se convertía en una semilla que caía sobre el suelo. Donde caía una de ellas, brotaba una flor blanca. Nadie podía verlo con los ojos, pero todos lo sentían con el alma. Al amanecer, la voz volvió una última vez sobre los vientos. He tocado 3 tierras, y a través de ellas he tocado el corazón de la humanidad. Todavía falta el último signo, y entonces el mundo sabrá. No teman, el amor es más fuerte que la noche. La fecha ya había pasado, pero la sensación de espera seguía viva. Los hombres habían cambiado, las mujeres miraban al cielo con ternura y los niños, sin entender, jugaban diciendo que la Señora de la Luz los estaba mirando. El aviso no era un punto final, era el comienzo de algo que aún debía revelarse. El manto de María seguía extendido, invisible, cubriendo los países donde su voz había dejado la promesa. El aire estaba lleno de esperanza y de temblor. El mundo respiraba más despacio, como si supiera que lo más grande aún no había sido dicho. El 27 de noviembre amaneció con un cielo tan transparente que parecía no tener fin. El aire olía a lluvia recién caída, aunque no había llovido en ningún lugar cercano. El mundo se movía despacio, como si caminara sobre un terreno sagrado. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo sagrado había ocurrido, algo que no se podía medir ni registrar, pero que seguía latiendo dentro de cada alma que lo había sentido. Los días anteriores habían dejado una huella. Las familias que antes discutían ahora rezaban juntas. Los templos que solían estar vacíos no cerraban ni de noche. Los noticieros hablaban con cautela, incapaces de explicar lo que la gente ya comprendía sin necesidad de palabras. El aviso no había sido una amenaza, había sido una llamada de amor. Sin embargo, la voz de María aún no se había despedido.
En muchos lugares se seguían escuchando susurros durante el sueño, frases suaves que parecían venir del viento. El cielo no ha terminado de hablar, decía. Aún falta el paso de la verdad. Las tres tierras elegidas deberán ser faros, no por su poder, sino por su fe. Cuando el mundo las mire, verá reflejado su destino. Esa tarde, un fenómeno extraño recorrió el continente. Desde el norte hasta el sur, una línea de luz cruzó el cielo lentamente, visible incluso bajo el sol. No era un meteorito ni una nube, era un hilo brillante que parecía unir tres puntos invisibles. Las personas salieron de sus casas, levantando las manos, llorando, rezando. Algunos cayeron de rodillas, otros solo miraron en silencio. La energía que se sentía era tan fuerte que los relojes se detuvieron unos segundos y las aves formaron figuras en el aire como si obedecieran una señal. En ese momento, la voz de María se oyó por última vez antes de la revelación. No sonó en los oídos, sino en el corazón colectivo del mundo. He caminado entre ustedes, he llorado con ustedes. Mi voz no desaparecerá, pero el tiempo del aviso llega a su fin. Las tres naciones que han sido tocadas serán el espejo del continente. Sus dolores, sus esperanzas, sus lágrimas mostrarán al mundo lo que el cielo desea sanar. No los he escogido por fuerza, sino por fe. Las palabras se extendieron por el aire como un perfume invisible. En los hogares, las madres abrazaban a sus hijos con lágrimas. En los hospitales, los enfermos cerraban los ojos y sonreían. En las calles, desconocidos se saludaban con respeto, como si se reconocieran por primera vez como parte de una misma familia. Mientras tanto, en lo alto de una montaña, un anciano pastor observó el cielo. Vio tres columnas de luz que descendían lentamente y tocaban tres puntos distintos del horizonte. No supo explicar lo que veía, pero comprendió que lo que estaba ocurriendo era el preludio de la revelación final. La tierra tembló con suavidad y el aire se llenó de un sonido parecido a un canto, un coro inmenso que venía de ninguna parte y de todas a la vez. La humanidad entera sintió algo en el pecho, no miedo, sino una claridad inmensa. El alma parecía recordar algo olvidado. En las capitales, en los pueblos, en los lugares más remotos, todos sintieron lo mismo, una presencia amorosa envolviendo el planeta. El manto está extendido, susurró María. No lo vean con los ojos, sino con el corazón. A través de tres naciones, la luz del cielo tocará a todas las demás. No las juzguen, no las teman. Ellas cargarán el peso del despertar y su fe será la antorcha que mantendrá encendido el amor cuando todo parezca oscuro. Después de esas palabras, un silencio absoluto cubrió el mundo. El viento se detuvo, las aguas quedaron quietas y durante algunos segundos el planeta entero pareció respirar al mismo tiempo. Luego, lentamente, el cielo comenzó a llenarse de un resplandor blanco que se expandía en todas direcciones. Muchos pensaron que era el fin, pero no lo era. Era el inicio del entendimiento. La voz de María ya no se escuchaba, pero su presencia seguía viva en cada mirada, en cada gesto de amor, en cada oración pronunciada con fe. Esa noche, mientras la humanidad dormía, una última señal apareció. En los cielos del continente, tres estrellas se alinearon, brillando más que todas las demás. Y quien las vio, comprendió que el cielo acababa de sellar su promesa. El aviso estaba completo y la revelación final estaba a punto de ser pronunciada. El 28 de noviembre, el amanecer fue tan brillante que muchos creyeron que el cielo había decidido quedarse más cerca de la tierra. Las nubes eran finas, casi transparentes, y el aire estaba cargado de un perfume que nadie supo reconocer. En las calles, la gente hablaba en voz baja, aún marcada por los días de señales, visiones y silencios que no se podían olvidar. El mundo había cambiado.
Los templos seguían abiertos, las oraciones no cesaban y el eco de la voz de María seguía latiendo en el alma colectiva del continente. Pero faltaba algo, algo que todos sentían sin poder nombrarlo: la revelación completa, el sentido final del aviso. Esa madrugada, mientras las estrellas se apagaban, el cielo volvió a hablar. Una línea de luz descendió lentamente sobre el horizonte y una presencia suave se hizo sentir en todas partes. No era miedo, no era tristeza, era una ternura inmensa, una certeza de que alguien, en lo alto, seguía cuidando de los hombres. «Hijos míos», dijo la voz de María, «he estado con ustedes desde la primera lágrima hasta esta última palabra. Mi manto cubrió la tierra, y 3 de sus naciones sintieron primero el peso de mi amor. No fueron escogidas por su poder ni por su riqueza, sino por su fe, por sus heridas y por su esperanza. Ellas han sido tocadas para enseñar al mundo que todavía es posible levantarse cuando todo parece perdido». Un silencio profundo siguió esas palabras. La luz que cubría el cielo se dividió en 3 caminos que se extendieron sobre el continente y cada uno iluminó una dirección diferente. Entonces la voz continuó: «México, tierra donde mi nombre ha sido pronunciado con amor durante siglos, serás ejemplo de oración y resistencia. Colombia, tierra de lágrimas y perdón, mostrarás al mundo que la fe puede renacer entre las ruinas. Argentina, tierra de corazón noble y voz fuerte, serás puente de reconciliación cuando las naciones se dividan». La tierra entera pareció inclinarse. Muchos cayeron de rodillas al escuchar los nombres. Algunos lloraron de alivio, otros de asombro, pero nadie sintió miedo. Era como si esas palabras hubieran devuelto sentido al caos del mundo. «Mis lágrimas han tocado sus suelos», dijo María, «y cada una se ha convertido en semilla. Donde hubo dolor, brotará consuelo. Donde hubo oscuridad, nacerá la luz». No crean que el aviso ha terminado, apenas comienza el tiempo de la conversión. Las 3 tierras elegidas serán faros para los demás. Sus pruebas no serán castigo, serán camino. Mientras hablaba, el cielo se llenaba de reflejos blancos, como copos de luz que caían lentamente. Quienes los vieron dijeron que no eran nieve ni polvo, sino pequeñas chispas que se disolvían al tocar la piel dejando una sensación de paz. Los niños las llamaban lágrimas del cielo. «Recen», pidió la voz. «No miren con miedo lo que vendrá, porque cada corazón que se mantenga en la fe será refugio para los demás. El cielo no olvida, yo no abandono. Cada oración que pronuncien será una piedra más en el camino que los llevará de regreso al amor». Las luces comenzaron a desvanecerse. En su lugar, un resplandor dorado permaneció sobre el continente. Era el manto de María extendido una última vez, cubriendo a México, Colombia y Argentina. Nadie habló, solo se escuchaba el viento, como un suspiro agradecido de la tierra. Al amanecer, los 3 países despertaron con el mismo cielo despejado. En cada uno, en distintos templos, se repitió el mismo milagro. Una imagen de la Virgen comenzó a llorar, pero las lágrimas no eran de agua, sino de luz. Las cámaras no pudieron captarlas del todo. Cada intento de registrar el fenómeno terminaba con pantallas blancas y sonidos suaves, como si el cielo no quisiera ser capturado. Los fieles rezaron durante horas. No había pánico, solo gratitud. Todos comprendían que el mensaje no era de destrucción, sino de despertar. María había cumplido su promesa. Había advertido al mundo no para castigarlo, sino para salvarlo. Esa noche el cielo volvió a brillar una última vez, y la voz se escuchó por última vez, dulce, firme, infinita. El aviso fue amor disfrazado de advertencia. No olviden lo que han sentido, porque pronto vendrán días de decisión, pero no teman. Donde me invoquen, estaré. Donde oren juntos, me haré presente.
y cuando el cielo vuelva a hablar, que los encuentre despiertos. Abomination, el mundo entero guardó silencio. Luego, lentamente, el sonido de las campanas se extendió desde las montañas hasta el mar. Las personas levantaron las manos al cielo y en millones de labios se pronunció el mismo nombre, María. El aviso había terminado, pero su eco seguiría vivo en cada alma que lo escuchó. Y mientras el sol descendía sobre el continente, una sensación de paz cubrió la tierra, como si el cielo, por fin, hubiera encontrado reposo en los corazones que despertaron.